Muy buenas noches, ¿cómo están? Roselyn Hernández, quien les habla. Vamos hoy a hablar acerca del duelo y cómo manejar esto en tiempo de pandemia. Es un tema importantísimo porque muchos hemos perdido amigos, familiares cercanos, hijos, padres, hermanos, y a veces no sabemos cómo enfrentar esta terrible pérdida, y más por una enfermedad que llega y nos arrebata la vida en un abrir y cerrar de ojos. Estamos esperando que la doctora Consuegra llegue al live y que los demás se conecten. Aquí estoy enviando a otros para que se puedan y aprovechar el tema que le hemos preparado en el día de hoy, para que lo puedan ver y aprender cómo enfrentar el duelo, cómo se presentan algunas de las fases. Ya saben, compartir, invitar a amigos a que nos sigan, a que puedan ver cada semana las transmisiones de live que nosotros vamos llevando a cada uno de ustedes con interesantísimos temas cada semana. Recordarle que los lunes está con nosotros la licenciada Clara Elena Rivera Aybar, psicóloga clínica, y los miércoles está con nosotros Paola Cuevas, psicóloga clínica, y trabaja en lo que es infanto juvenil, en niños, trabaja con niños. Y los viernes la doctora Ana Consuegra nos estará acompañando cada viernes. Hoy es viernes y parece que es un viernes, como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, pero sabe que se va a quedar en la casa. Como se va a quedar en la casa, aprovechemos y aprendamos cosas nuevas. Vamos a nutrirnos de información, que es lo más importante en estos momentos que estamos atravesando. Pero por la doctora que entre para iniciar, el live. Y ahora me escucha, doctora.
Parece que la conexión está lenta. Quiero saber cuántas personas. Ok. Buenas noches. Acaba de llegar nuestra doctora Ana Consuegra. Hola, Rosely. Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Estaba informándole a las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos acerca del tema de hoy, que es el duelo y cómo sobrellevar la muerte de un ser querido en tiempos de pandemia. Muy bien. Entonces, Nada, dígame. la conexión como que está un poquito lenta, sí. Se escucha y con interferencia, pero vamos a intentar a ver cómo lo hacemos. Muy bien. Doctora, vamos a comenzar definiendo lo que es el duelo, ¿qué le parece? Muy bien, claro que sí. El duelo es un proceso normal, es un proceso al cual estamos expuestos y en algún momento vamos a vivirlo. Y no es más que un proceso en el cual se debe a una pérdida, ya sea de un ser querido, una mascota, alguna relación, entre otros. De hecho, nosotros vivimos nuestra vida en medio de duelo, porque hasta pasar de una edad a otra, donde vienen cambios físicos, son procesos de duelo. De hecho, los niños cuando cambian de un colegio a otro es un proceso de duelo. Así es, así es. Se corta su comunicación. Aló, ¿me escucha? Se corta la comunicación, doctora. Vamos a intentar de nuevo. Ok, doctora, ¿la escuchan bien? Mejor. Ahora sí, Sí, ahora se escucha mejor. Usted decía que enfrentamos un duelo hasta cuando cambiamos de colegio, o sea, cuando los niños cambian de colegio, cuando uno cambia de universidad también pasa por un proceso de sí. duelo. Nuestra vida está llena de duelo. Es un proceso normal, natural, al cual todos estamos expuestos y en algún momento de nuestra vida lo vamos a vivir. Parece que tenemos interrupción con la comunicación. ¿Usted está hablando con Hansfree, doctora? No, Ok. Parece que porque se cortan cuando usted está hablando. ya. Debe ser de hecho, lo que hice fue que traté de mejorar la conexión, a ver, y aparentemente es un problema de conexión. Aparentemente, sí. Pues bien, continuamos con el tema, doctora. El duelo se vive desde un cambio de ciudad, por ejemplo, si me mudo a otro lugar, si me mudo del sector donde vivo, porque dejo mis amigos, mis vecinos, que son mi segunda familia. Correcto, es así. Entonces, un proceso, como decía, natural, normal, solo que el duelo acarrea todo tipo de emociones y de sentimientos. Y también el duelo pasa por diferentes tipos de procesos o etapas, y también hay diferentes tipos de duelos. Y podemos decir que el duelo no sigue unas pautas que son universales y está muy interconectado con lo que es la creencia, con lo que es la cultura. Eso va muy estrechamente correlacionado con los procesos de duelo. Muy bien. ¿Y cuáles son esas etapas del duelo, doctora? El duelo pasa por 5 etapas, vamos a llamarle. La primera etapa del duelo es la negación. Aquí viene un proceso en donde el individuo se caracteriza porque el individuo no lo puede creer, no lo acepta, hay miedo, hay un shock cuando ocurre. Y esa es la primera etapa del duelo, y esa etapa puede durar días y semanas, de días a semanas, esa primera etapa del duelo.
La segunda etapa es la etapa de la ira. En esa etapa hay cólera, hay indignación y también puede durar un proceso de semanas. Y tenemos la tercera etapa, es la etapa de la negociación. Ahí hay una convergencia entre lo racional e irracional. Ya ahí sé que algo pasó y viene una etapa de incertidumbre y de desconsuelo. Y esta puede durar de semanas a meses. Y Muy bien. la próxima etapa es la etapa de la depresión, donde va a cursar con signos y síntomas muy parecidos a una depresión. Tristeza, llantos, desesperanza, nostalgia, desinterés. Esa es la cuarta etapa del duelo. Y finalmente, esa etapa puede durar meses también. Y yo creo que es una de las que más tiempo perdura en el individuo. Y luego llegamos a lo que es la etapa de la aceptación. Ya en la etapa de la aceptación hay tranquilidad, hay paz, hay, hay confianza. Tú comienzas a establecer nuevas relaciones interpersonales, eh, se interponen nuevas etapas donde hay retos, capacidad de enfrentar retos. Es decir, que ya el individuo está reinsertando nuevamente a la sociedad y hay una funcionabilidad a nivel de lo que es la parte personal, social y lo laboral. Muy bien, doctora. ¿El duelo tiene alguna característica en específico donde nosotros podemos decir esa persona está dentro de una etapa de duelo dentro de un duelo patológico, por ejemplo? Sí, hay diferentes tipos de duelo. Está el duelo anticipatorio, que en este proceso de este tipo de duelo, ya el individuo se está preparando para lo que viene. Viene después la etapa del duelo, el otro proceso de duelo donde es un duelo retardado, donde muchas veces vamos a ver ese individuo como que sentimos, no, pero él está como si no pasó nada, como que no aflora sentimientos ni aflora sintomatología. Después viene un proceso de duelo crónico, donde la persona se acostumbra y comienza a vivir ante esa pérdida con desesperanza, y ya como que se acostumbra a vivir en ese rol de victimización y de forma continua, como que no supera no va superando el proceso de duelo. Y después viene un duelo complicado. Es decir, el proceso de duelo es un proceso que puede durar, como hablábamos, eso va a variar de un individuo a otro. Antes se hablaba que ya después de 6 meses hablábamos de un duelo patológico, un duelo complicado. Sin embargo, en la actualidad hemos ido viendo que ese proceso se puede prolongar e incluso puede durar hasta 2 años. Eso va Qué a variar importante, a otro. qué importante esto que usted ha mencionado, de que el duelo puede durar hasta 2 años. ¿Cuándo nosotros podemos identificar que hay un duelo? O sea, ¿en qué tiempo de sufrimiento esta persona va llevando para nosotros diagnosticarlo ya como un duelo específico? El duelo, como yo siempre explico y le digo a las personas que lo están atravesando, que ante un duelo es como un proceso de altibajo. Hay días que son días malos, hay días que son regulares, hay días que son eh, buenos. Lo importante de esto es ver cómo voy evolucionando o va evolucionando esa persona que está a mi alrededor que está enfrentando un duelo. Por ejemplo, no es no, lo esperado como una normalidad que una persona que está ante un duelo, pasado los 6 meses, veamos que no está teniendo avance. Sigue enganchado en esas primeras etapas que ya hablamos del duelo, que pueden durar, por ejemplo, semanas. Eso es bueno, por eso es muy bueno tener como referente las diferentes etapas del duelo y ver qué tiempo más o menos van conllevando. Como decía, una de las etapas que para mí más tiempo dura es la de la depresión. La persona dura un buen tiempo en ese proceso hasta finalmente llegar a la aceptación, que es la última etapa del duelo.
Ahora, cuando nosotros vemos un periodo de tiempo de 6 meses que vemos que esa persona no está evolucionando bien ante la pérdida y estamos viendo que ahí a nivel de lo que es la parte sociolaboral y personal está presentando dificultades, nosotros debemos prestar atención porque no Yo es lo quiero, que se espera. yo quiero que le volvamos a repetir a las personas que se han integrado ahora al live, ¿cuáles serían esos factores que nos llevan a nosotros al duelo? Cualquier pérdida que nosotros enfrentemos en la vida nos puede llevar a un duelo y eso va a depender de eso. Hay factores que se asocian como factores de, vamos a decir, de tener una buena respuesta ante una pérdida o un duelo, mientras que hay factores que están relacionados con que van a empeorar ese proceso de duelo. Por ejemplo, una persona que es una persona optimista es un factor que se puede considerar como un factor de buen pronóstico para proteger. Hay una persona que tiene una personalidad dependiente es un factor que se correlaciona negativamente durante el duelo. Va a tener, vamos a decir que son factores que pueden influenciar de manera negativa. Una persona que tiene una enfermedad mental también, una persona que tiene depresión previamente también, pero mientras que es una persona que es optimista, una persona que es resiliente, que tiene un buen manejo de la frustración, es una persona que tiene factores a su favor. Muy bien. Doctora, y síntomas específicos, claro, esto se lo vuelvo a repetir para las personas que se unieron, que sé que están interesados en el tema de hoy, porque me lo han expresado en DM. Entonces, yo quiero que usted vuelva y repita los síntomas que nos llevan a nosotros al duelo, Por ejemplo, para refrescar un poco. decíamos que el duelo es un proceso natural normal, ¿verdad? Y que se experimenta ante una pérdida que enfrentamos, ya sea de un ser querido, una mascota, una relación de pareja o una relación de amistad o un cambio de vida drástico que de repente llega. El duelo se va a manifestar con tristeza, ira, rabia, resentimiento, dependiendo en la etapa en que se encuentre, porque recuerda que hablábamos de las diferentes etapas y la primera etapa es la negación, donde la persona está involucrada en un shock y lo primero es no lo acepto, no lo creo. Viene la segunda etapa que es la ira, donde viene resentimiento, rabia, porque a mí, ¿qué pasó? O sea, se resienten, la persona puede experimentar resentimiento incluso con lo que es su creencia espiritual en esa etapa. Entonces viene la otra etapa que es la etapa de la negociación. Ahí viene un desconsuelo, una incertidumbre. Después viene la etapa de la depresión, caracterizado con los síntomas que se experimentan cuando una persona tiene depresión: tristeza, ira, irritabilidad, llantos, desinterés, cambio en el patrón del sueño, cambio en el patrón alimentario. Aunque eso en la primera etapa, en la etapa del shock, es donde más emociones fuertes se experimentan y también pueden aparecer cambios como esos. ¿Y cómo podríamos trabajar el duelo ya a nivel de psiquiatría? Como decía, el duelo como tal, a menos que sea un duelo complicado, es un proceso por el cual todos vamos a pasar y que tiene un inicio y tiene un final. Pero ya cuando se trata de un duelo complicado, hay que evaluar a ver si hay alguna enfermedad mental que está impidiendo que esa persona pueda superar el duelo, por ejemplo. Y ya ahí hablamos de que entramos en un proceso donde hay que llevar a ese individuo sobre todo a la etapa de la aceptación, de que ya ese ser querido no va a volver, porque muchas veces durante el proceso del duelo, sobre todo los niños, manejan cierta culpa y el individuo también, y la persona adulta también,
y piensan, ay, si yo hiciera esto, o por qué no hice esto, los niños experimentan mucho, y si yo hago esto, ¿podría volver esa persona? Es una de las emociones que ellos experimentan. Entonces, puede esa persona también experimentar culpa, pero cuando ya tú estás experimentando culpa de una forma crónica, ya hay que prestar atención, porque el duelo incrementa el consumo de sustancias. Dentro de ellas, las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo. Y una persona puede crear una dependencia al tabaco, una dependencia al alcohol. Y también engancharse con lo que son sustancias psicoactivas ilegales. Entonces, también se incrementa el riesgo de suicidio. Es muy importante también saber que una persona que experimenta un duelo aproximadamente en un año está en riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Y también debemos de informar que de un 10 a un 30% del individuo va a presentar un duelo complicado o un duelo patológico. Y recordarle a las personas, doctora, que todo el mundo, cada uno de nosotros reacciona diferente, de manera diferente al duelo. El duelo Utilizamos muchas veces mecanismos de defensa que nos encierran en sí mismos para poder sobrellevar el dolor que nosotros estamos sintiendo. Y más en estos días que se han perdido tantas vidas, tantas familias han perdido seres queridos, tantos amigos que hemos perdido con esto del COVID, que eso todavía aumenta más el duelo en nuestra población. ¿Por qué? Porque se están haciendo unos funerales muy rápidos, donde yo no puedo tener a mi muerto 24 horas como se acostumbra, donde yo tengo 4 horas para enterrarlo con poca gente que vaya al cementerio o al velatorio, y muchas veces ni nos los dejan velar. O sea, es salir del hospital o la clínica al cementerio directamente. O sea, no nos dan un tiempo para nosotros llorar frente al féretro, no nos dan ese tiempo de despedida que estamos acostumbrados a llevar. Eso implica, es como decíamos al principio, que el duelo no sigue pautas universales y que va a variar de un individuo a otro y que está muy estrechamente relacionado con la creencia y la cultura. Nosotros somos de muy hacer un ceremonial, despedir a nuestro ser querido, que si vestirlo con la mejor ropa o con algo significativo. Y esto de la pandemia, pues ha sumado mucho dolor y va a seguir sumando mucho dolor porque muchas veces a muchas familias le ha tocado que de repente la persona estaba bien, enferma, acude al hospital y del hospital y ya no lo pueden volver a ver, y cuando lo vuelven a ver es muchas veces que están entregando el cadáver en una bolsa. O sea, Así es es. un proceso en el cual eh, ahora hay que estar más alerta porque hay mucho mayor probabilidad de hacer un duelo complicado, porque no tenemos, como bien decía, ni el tiempo, personas que son significativas para nosotros no pueden estar con nosotros en medio de ese dolor porque hay que llevar el distanciamiento físico. No podemos muchas veces, como decía, muchas veces llevarlo, ni te permiten brevemente velarlo, muchas veces ni verlo porque es por el riesgo a contagio. Entonces, todo eso está sumando mucho dolor y va a sumar mucho dolor. De hecho, en el mundo, yo diría que el problema que se avecina después de que pase la pandemia va a ser el tema del duelo complicado. Complicado. Y vamos camino a eso realmente. Vamos Ya. camino a enfrentarnos, lo que trabajamos salud mental, a enfrentarnos a duelos complicados en pacientes. Y más complicado aún, doctora, porque ahora que muchas personas han perdido su trabajo, su empleo, también hacen un duelo. Imagínese usted, una persona que haya perdido un pariente o un amigo y también tenga la carga de perder su trabajo. Son Es dos tipos de difícil. duelo. Son dos tipos de duelos y muchas veces, por lo menos también podemos ver personas que
en medio de la pandemia han perdido varios seres queridos. Estaban aparentemente sanos, estaban aparentemente bien, y varios de la familia se le han ido al mismo tiempo. Así es. Mucha gente me llama y me dice, oye, estoy preocupada porque donde trabajo ya están cancelando muchísima gente. Me siento mal, como pasó el fin de semana que me llama una amiga mía y me llama llorando y me dice, se murió fulana de tal en San Francisco de Macorís, muy amiga desde la infancia. Y al poco rato también me llama y me dice, y en mi trabajo están cancelando por cantidades. O sea, ella trabaja en el gobierno y sabemos los cambios que se están dando ahora. Ella está manejando dos tipos de duelo, como usted dice, que hay que saber cómo acompañar en estos momentos a esa persona porque ella teme por su trabajo también y ya está haciendo un duelo sin antes perder el trabajo. Correcto. Y fíjate lo que decíamos al principio, o hace un momento decíamos, que de por sí el duelo, aún sin esta circunstancia en que estamos viviendo, que en estos tiempos de cambio tan drástico que nos ha tocado vivir, eh, tenemos el riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada. Un individuo después de un año de un duelo es un factor de riesgo. Es otro factor de riesgo el desarrollar alcoholismo, desarrollar tabaquismo, dependencia, drogodependencias. Entonces, imagínate, porque el duelo es un proceso sumamente espontáneo. Es normal, todo lo vamos a vivir, pero no deja de ser un proceso que es sumamente espontáneo. Depende de todo tipo de emociones y de sentimientos. Quiero recordarle a las personas que están conectados con nosotros en estos momentos que pueden realizar sus preguntas para que la doctora Ana Consuegra pueda contestarle ahora en el live. También la pueden hacer en privado por DM para nosotros poder contestarle sus inquietudes. Doctora, ¿tiene el duelo en sí? Déjeme formular bien la pregunta. El duelo en sí. ¿Pueden las neuronas estar involucradas en un duelo complicado? O sea, Ya cuando hablamos de un duelo complicado, hay un trastorno, hay una condición médica. Entonces, las condiciones de salud mental son multifactoriales, donde se involucra lo biológico, lo ambiental, lo psicológico, lo cultural, lo espiritual. Entonces, obviamente que a nivel químico hay cambios. Y lo que vamos a ver, y hoy sabemos que cuando hay un proceso de depresión, hay toda una cascada inflamatoria en el cerebro y hay esa descarga de sustancias inflamatorias igualmente pasa en el proceso de un duelo complicado, porque muchas veces en un duelo complicado hay una depresión enmascarada, hay un trastorno de ansiedad enmascarado, entonces obviamente que sí. cuando hablamos de depresión enmascarada, ¿a qué usted se refiere? A que tiene un trastorno de depresión que subyacente ahí, que quizás se ha ido pensando, no, es porque está en un duelo, lo hemos ido minimizando y realmente la persona ya tiene un trastorno. Recuerden que un duelo, como les decía, hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, mientras una persona que está depresiva está permanentemente con un estado de ánimo deprimido durante todo el día, casi todos los días, o todos los ¿Cuándo debe, ¿Cuándo debe un paciente o una persona, más bien dicho, buscar la ayuda profesional para trabajarse el duelo? Después que, si vemos que esa persona no está evolucionando bien, yo diría que no esperar que pasen 2 años. Si vemos, porque ya después de 6 meses es un buen parámetro para uno ir tomando en cuenta de que aquí algo está pasando, aquí algo no anda bien. A partir de los 6 meses debemos ya de autoanalizarnos o la persona cuidadora de la otra persona, valga la redundancia, esté viendo, notando cambios recurrentes en esta otra persona, debe de entonces decirle, mira, tenemos que buscar ayuda, tenemos que ir donde un profesional de la salud para que trabajemos esta etapa de tu vida.
Correcto. O sea, por eso el acompañamiento es vital en un proceso de duelo. Y hay algunos síntomas de alerta que uno puede ir valorando. Dentro de ellos hay físicos o conductuales, si la persona está abusando de sustancia, si vemos cambios importantes en el patrón del sueño, si esa persona tiene lesiones o accidentes frecuentes, si se está autolesionando, si esa persona ha discontinuado un tratamiento que ya lleve por alguna condición de salud y de repente dejó de tomar su tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión o para alguna condición médica que ya previamente esté medicado, la diabetes, son señales de prestar mucha atención. Y en cuanto a perdón, Sí, en cuanto a en cuanto a lo emocional, si vemos que esa persona está hiperactiva, que esa persona tiene un estado de irritabilidad y agresividad constante, si vemos que persistentemente tiene síntomas depresivos, está manejando culpa, se está aislando, si esa persona vemos que su autoestima está teniendo problemas de autoestima, pesadillas, preocupación, como que está enganchado con el pasado y también está enganchado con el futuro. Cuando una persona está muy enganchado con el pasado, está muy interconectado con la depresión, mientras que si está muy enganchado al futuro, está muy interconectado con lo que son los procesos de ansiedad. También si vemos que esa persona tiene pensamientos de contenido suicida o pensamientos de contenido de muerte, son señales que nosotros debemos prestarle mucha atención. Y en cuanto a lo académico, también aparecen señales. Si esa persona tiene dificultad para concentrarse, esa persona está teniendo incapacidad con la memoria, si uno lo ve muy, muy ofuscado como en ganar logros y buscar como mucho la atención, está muy obsesivo, como muy perfeccionista, si está autoexigiéndose mucho, son señales que nosotros debemos prestarle mucha atención. Escuchen bien lo que la doctora está diciendo y es importante que ustedes tomen nota para que vayan aprendiendo, porque esto se trata de psicoeducación. Cada semana cuando traemos un tema diferente para que se psicoeduquen en cuanto a él. Con esto ustedes no van a tener terapia con un tema, simplemente van a reconocer y a identificar cosas que antes ustedes veían como algo normal, pero que está sucediendo para luego entonces buscar la ayuda adecuada, la ayuda profesional. Doctora, tengo una inquietud y es que quiero saber en la parte biológica, ¿el duelo puede afectar mi defensa, mis defensas? Claro, cuando nosotros estamos experimentando constantemente emociones tan fuertes, nuestro sistema inmunológico está muy interconectado con lo que es la parte de la defensa y la parte biológica. De Muy hecho, las bien. emociones son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades graves. Perdón, repita que no se escuchó bien lo que dijo. Ya que de hecho las emociones son un factor de riesgo para enfermedades graves. Y es muy importante que las personas reconozcan qué emoción están sintiendo al momento de la pérdida, ya se dijo, de un empleo, de una persona, de mudarse del lugar donde vive, de cambiar de escuela, notar eso en los niños, de cambiar de universidad. Dice Águeda Hernández, yo estoy pasando por algunas cosas de esa, por ejemplo, yo casi no duermo, me he alejado de la gente, a veces no me quiero parar de la cama y muchas cosas más. Águeda, yo te invito a que por favor me gustaría profundizar un poquito más en esa parte, puede ser a nivel privado, porque hay que ver cuánto tiempo tú estás experimentando este tipo de sintomatología, porque ahí por lo que me has dicho o nos has compartido, hay síntomas importantes que están muy estrechamente relacionados con la depresión.
y Muy basta con bien. esos síntomas durante 2 semanas de forma continua. Dijimos que el paciente o la persona debe de buscar ayuda a partir de tener síntomas recurrentes de 1 a 6 meses. Ya es momento de que esta persona diga, bueno, déjame buscar ayuda profesional porque por mí solo no voy a saber salir adelante con esto que me está sucediendo. Yo quiero Y que usted me diga la importancia, doctora, la importancia de que se vaya al médico, a salud mental específicamente, cuando nosotros ya estamos experimentando estos síntomas característicos de duelo. yo me atrevería a ir un poquito más allá y es que recuerden que he insistido durante esta transmisión en explicarle que en el duelo hay días que son días malos, días muy malos, días regulares, días buenos. Si tú estás experimentando un duelo y tú tienes 2 semanas en el cual te sientes constantemente deprimido la mayor parte del día, acude a buscar ayuda. No espere los 6 meses, no espere los 2 años y ve y evalúa como un profesional de salud mental. Excelente. Y saben que, ¿cómo podemos nosotros enfrentar el duelo? Nosotros podemos enfrentar el duelo primero, ya la doctora lo ha dicho varias veces, aceptando que hay una pérdida importante en mi vida, reconociendo, lo primero es aceptación. Lo segundo, reconociendo cuáles emociones estoy sintiendo por esta pérdida importante de mi vida. Sí, El tercer punto, sí, diga doctora. que es a eso iba, a decirte que le diéramos algunas pautas para enfrentar el duelo y ya veo que tú le has ido dando algunas, vamos a ver si algunas otras yo les puedo compartir. Muy bien. La tercera sería cuidarse, cuidarse usted y también a los suyos. En estos momentos se está muy de moda la palabra cuidarte. Ponte tu mascarilla, no salgas hacia la calle, para que no te contagies de la pandemia, del COVID. Bien, pero sí cuidarse usted física y emocionalmente y cuidar a los demás. Ayudar a otras personas que estén pasando por esa misma situación suya también es muy importante. Y rememorar a ese ser querido. ¿Cómo lo podremos memorar? De la siguiente manera: cómprese una plantita, siémbrela, échele agua todos los días y piense que está hablando con su persona que perdió. También puede ser tener un perrito y dedicarle tiempo a ese perrito en la casa y hacer cosas que puedan usted tenerlo vivo dentro de su ser. Así Esas es. son las pautas que yo le puedo dar a las personas que están con nosotros ahora conectados. Bueno, también podemos recomendarles dentro de las pautas que se enfoque en cuáles son sus puntos fuertes y su capacidad de afrontamiento. Eso ayuda mucho, esa capacidad de resiliencia, el recordar si ya yo viví una pérdida, cuáles cosas me ayudaron a mí a superarla. Eso lo puede tener como un referente. Continuar en contacto. Ahora es verdad que tenemos que tener cuidado con el contacto físico, pero tenemos a favor las tecnologías y podemos continuar en contacto de otra manera, pero de hecho yo digo que el distanciamiento debe ser físico, pero muchas veces se habla de que el distanciamiento social no. El que tengamos a favor las nuevas tecnologías es un factor que nos ayuda a permanecer conectados. O sea, tratar de no aislarte, crear una rutina, como bien decía Rosalind, de adaptarse, de adaptación a esta nueva situación. Limitar el tiempo de exposición a las noticias, eso es otra pauta muy importante. Recordar tu experiencia y adaptarte a esta nueva realidad. O sea, que está muy estrechamente relacionado con lo que es la aceptación. Esas son las pautas que en general yo entiendo que podemos compartir con la audiencia para que se cuiden y puedan sobrellevar mejor el duelo. Algo que le puedo recomendar también a las personas es no decirle a una persona que esté pasando por un duelo: yo sé lo que tú estás sintiendo.
El hecho de que tú y yo vivamos una experiencia parecida no quiere decir que la estamos viviendo igual. Cada ser humano es único e individual. Y puede ser que sí, que ahora, eso ayuda. El tú haber tenido una experiencia similar a la mía ayuda, pero no quiere decir que tú la vas a experimentar igualmente que yo. Porque cada uno lo experimentamos de manera diferente y ya eso lo hemos dicho al principio. Recuerden, le puedes decir yo te acompaño en tu dolor. Sí, Cuenta es una si quieres porque desahogarte, estoy. es- Hasta tú compartir un momento en silencio es un acompañamiento. Otra cosa que cuando estamos experimentando el duelo y debemos aplicar muy bien, y ahí aprovecho una frase que decía esa gran terapeuta Virginia Satir, decía que el peor error de nosotros los seres humanos es pensar que lo que estamos viviendo va a permanecer durante toda la vida. Y no, la vida es cambio. El hecho que tú estés experimentando un mal momento ahora no quiere decir que siempre va a ser así. yo quiero Recuerden, invitar a las personas, yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando en estos momentos que nos están viendo, y es invitarlo a que vayan a nuestro canal de YouTube, Psicosalud con Roselyn Hernández. Psicosalud con Roselyn Hernández. Apóyennos para seguir subiendo videitos al canal, porque necesitamos 1000 suscriptores para nosotros poder transmitir en vivo desde YouTube. Así que apóyennos, inviten a sus amigos a que miren nuestro live, a que nos sigan en las cuentas y también a que se suscriban al canal de YouTube. Bien. muy La bien. recomendación que usted le iba a dar, doctora, a las personas. No, como les decía, de que el duelo tiene un inicio, pero el duelo también tiene un final. Y es el hecho de que durante el duelo, el día que quieras llorar, acepta tus emociones y aflóralas. No pasa nada. Eso es sanador. Porque Llorar muchas limpia el alma. Yo siempre le digo a mis pacientes, llorar limpia y te hace sentir mejor después que lo hace, porque te desahoga, te limpias por dentro. claro. Entonces es aceptar las emociones y los sentimientos que está experimentando. Hay que aceptarlo porque eso ayuda durante el proceso. Entonces, ya ustedes saben las recomendaciones de la doctora, es buscar ayuda temprana. Doctora, dele su número de teléfono a las personas que no están escuchando para que se comuniquen con usted y donde usted ofrece sus consultas. Actualmente estoy manejando la consulta de forma virtual por seguridad de todos, y el teléfono que se pueden comunicar es al 829-917-3183. 829-917-3183, el número de contacto de la doctora Ana Consuegra para quienes deseen una consulta. Ella la está ofreciendo de manera online, sea virtual, y pueden conectarse con ella. Es el excelente profesional en el área de salud mental, recomendadísima. Gracias, Rosely. Bueno, doctora, hemos llegado al final porque Instagram nos da nada más una hora de transmisión. Si no, nos deja en el aire, hablando solas. Bueno, para mí es un placer acompañarles y espero que poder haberle ayudado al traer este tema, en contribuir con lo que es la psicoeducación, que es muy importante. Y recuerden que en toda condición de salud, lo ideal es prevenir. Ya lo saben, lo ideal es prevenir antes de lamentar. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y ya recuerden que los viernes fijo está la doctora y le traemos siempre un tema de interés para la población. Así que muchísimas gracias. Bye bye. Gracias a ustedes. Bye bye.